Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer. Aquí al habla Fernando Chapi Martínez, un amigo para todos ustedes, a través de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com, también en Radio Estación Lamas 96.3 FM en la región San Martín, en Radio Imperial 299.5 en el sur de la ciudad de Lima, en Ex.es la radio del misterio también, y Misterio Infinito Perú en YouTube. Como siempre les digo, si no están suscritos, yo no sé qué están esperando, porque Misterio Infinito Perú en YouTube, la suscripción es totalmente gratuita y de ahí se van subiendo los programas y algún otro contenido de forma progresiva. Bueno, para quienes estén por primera vez sintonizando o que estén conectándose después de tiempo, un recordatorio: este es un espacio en el que nos gusta tratar sobre enigmas del ser humano y del universo que le rodea, ¿no? O sea, de nuestro mundo o de otros mundos, que a veces establecer también esa línea divisoria es complicado, es difícil. Muchas veces tenemos el testimonio, tenemos por ahí la experiencia, pero no sabemos qué es lo que ocurre, y así como hay sucesos extraños, también hay lugares singulares, lugares que nos llaman la atención, y justamente tuvimos en un programa anterior a Luis Miguel, conocido por ahí en sus redes sociales como Viento Viajero, sobre todo en Instagram, y él nos está hablando sobre un país del que sabemos muy poco, aquí en Perú, en Hispanoamérica, pero incluso en su natal España tampoco es que se sepa mucho, como es Omán, ¿no? En uno de los extremos de la península arábiga. Por ahí nos comentaba en esa ocasión Luis Miguel sobre posibles tumbas de santos que figuran, o bueno, más que santos, personajes, ¿no? de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero que en un lugar tan poco habitual como Omán se dice que ahí están enterrados, que hasta ahí llegaron, y también estuvimos por ahí recorriendo imaginariamente algunos puntos de ese país que tienen su historia y tienen su misterio. Y el día de hoy vamos a hablar de otras partes de la península arábiga, casi digo de la península ibérica, ya por la costumbre de hablar con amigos de allá de España, ¿no? En este caso de los Emiratos Árabes Unidos y también de quizá por ahí de la propia Arabia Saudí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Miguel? Bienvenido nuevamente a Misterios al Anochecer. Muy buenas, pues nada, teletransportándome poquito a poco a sentir el calorcito de allí de Perú, porque aquí esta noche, aquí en la zona norte de la Sierra de Madrid, está haciendo una noche de perros auténtica, posiblemente las primeras nevadas del año o a punto, y se nota que hace frío. Esta noche ya el tiempo ha cambiado, ya estamos en pleno otoño. Dices una noche de perros, o sea, hace tanto frío que ya solo falta ladrar nada más, ya de tanto. Totalmente. Sí, Totalmente. De lo que uno tirita frente a ese frío, así es, exactamente. Sí, Muy sí, bien, sí. muy bien. Entonces el programa de hoy se podría llamar Ladridos del Misterio, pero no, vamos a dejarlo ahí. Estimado Luis Miguel, la vez pasada nos estabas comentando justamente sobre Omán, quizá junto con Yemen, los dos menos conocidos de la ya enigmática península arábiga, ¿no? Pero ahora vamos a ir a un lugar que a muchos nos suena bastante más por Dubái, un poco por Abu Dhabi también, que son los Emiratos Árabes Unidos, y quizá nos adentremos incluso un poquito hacia la gran Arabia Saudí, ¿no? ¿Qué misterios, qué lugares singulares de esos a los que el público no suele turistear mucho, no suele acceder mucho, relacionados quizá a cuestiones religiosas o a cuestiones plenamente de los enigmas puros y duros, o de la historia también, hay en Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo? Pues nada, pues mira, te iba a hacer una pequeña introducción primero, simplemente quería comentar, yo allí he vivido y soy residente por ya 12 años en Dubái, ¿no? Que es el sitio que yo creo que más gente conoce junto con Abu Dhabi, como bien has dicho, pues tiene su
su edificio Burj Khalifa, Burj Al Arab, ¿no? Todo este tipo de cosas, lujos y tal, que la gente conoce más. Pero, no obstante, el país, hay que entender que es un país que, aparte que se formó hace poco más de... Este año va a ser 52 cumpleaños de la formación del BOC, que es el país, ¿vale?, de la nación de Emiratos Árabes Unidos. Fue la unión de diferentes tribus de la zona y se unieron al final se unieron en 7 emiratos. Entonces, dejando atrás ya lo que es, nos imaginamos esa imagen que habremos visto en televisión alguna vez del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, ¿no? Y quizá calles muy opulentas con coches, ¿no?, de muy alta gama. Nos vamos alejando hacia lo que sería la zona este de la ciudad, y a unos 50 kilómetros de distancia, cuando ya hemos entrado ya a lo que es en el desierto, que está rodeando la ciudad, pues llegamos podríamos empezar perfectamente a hablar de lo que es la ciudad fantasma de Emiratos, que hay una ciudad fantasma muy enigmática, muy interesante, y la verdad que cuando uno ve el lugar llama muchísimo la atención. En un lugar que es un cruce de caminos entre 4 de los Emiratos, que serían Dubái, Sharjah, Fujairah y Ras Al Khaimah, justo ahí, en el cruce de caminos, que prácticamente divide los 4 Emiratos, en un lateral de la carretera se ve una zona de industria, un polígono industrial, y en esta zona hay una pequeña ciudad, un pequeño asentamiento humano que se empezó a construir en los años 80. Y al igual que si fuera un reloj de arena, la verdad que ha ido la arena poco a poco sepultando las casas que allí se construyeron. Casas que en un principio iban a alojar a la gente que vivía en esta zona. Y que, según cuenta la leyenda, una vez que todo estaba construido, cuando las primeras personas fueron a poblarlo, empezaron a ocurrir sucesos paranormales. Uy. ¿Sucesos paranormales? Sí. Apariciones de formas en las noches, fuegos fatuos, ¿no? Estos fuegos que aparecen en la noche, se mueven y desaparecen. Y empezó a hablarse entre las diferentes personas que empezaban a poblar este asentamiento, que ya ellos tenían culturalmente arraigado que ahí vivía uno de estos seres que estuvimos hablando en el último programa, de hecho, un genio. Entonces, poco a poco, cuando las primeras 3, 4 familias vivían, hay que entender que allí las familias son familias muy numerosas, ¿vale? Una familia puede tener fácilmente 12, 13, 14 miembros. Empezaban a tener terror tal cual, que empezaron a abandonar las casas que el Estado había construido para ellos, para darles una mejor cobertura de vida, ¿no? O sea, mejor, ¿no? Más saneadas, con electricidad, con agua. Así se seguían construyendo más casitas, y los mismos obreros empezaron también a ser testigos de todo lo que estaba aconteciendo por aquel lugar. Sonidos en la noche, animales, allí suelen trabajar o bien tienen burritos o tienen lo que son camellos como animales de carga o trabajo. No querían entrar en la zona hasta que, por lo que logré entender, una persona fue poseída. Y ya es cuando decidieron abandonarlo. Y desde entonces nadie ha vuelto a vivir allí. Este lugar a día de hoy se puede visitar. Y la verdad que, haciendo un pequeño alto en esta conversación, estaba leyendo un libro ahora que se llama Culturas Olvidadas, que habla de esas culturas que van poco a poco desapareciendo, ¿no? Con el paso del tiempo, que van un poco lo que es envolviéndose con este mundo global y absorbiendo lo que es la cultura, se podría decir, occidental, y finalmente desaparecer. Y un poco con este enclave ha sucedido eso. Da un poquito de pena en cierta manera, porque
Yo cuando lo descubrí en el año 2012, que acababa de llegar yo a los Emiratos, como me gustan estos temas, me fui un poco a ver si había algo para visitar, ¿no? De este estilo. Entonces descubrí este enclave. Este enclave en aquel momento, la verdad que era muy desconocido. Podías encontrar muy poquita información sobre ello. Fui, tomé algunas fotografías, vi el lugar. El lugar son de estos lugares que te hacen sentir extraño, porque es cierto que, aparte, la primera vez que fui, muy inteligente por mi parte, fui en el mes de julio, sería junio, julio, un calor abrasador. Dejamos el coche, tuvimos que andar pues el kilómetro, no es más de un kilómetro, pero bueno, si el kilómetro a esas temperaturas de 50 grados centígrados es una cosa horrible. Y la verdad que me impactó ver todas esas casas completamente tomadas por la arena, donde solamente había algunas huellas de animalitos, ¿no? De reptiles, de algún tipo de lagarto de la zona. Y sentías eso, que era un sitio abandonado y que había tenido algo de vida, ¿no? Y de estos lugares que te hacen sentir desasosiego, no te dejan calma. Era mediodía, hacía muchísimo calor, y lo que más me llamó la atención fue que dentro de este pueblo, que se llama Al-Madam, pero en Al-Madam está el Al-Madam normal, como digo yo, y el Al-Madam Ghost Village, que le llaman, que es la zona esta, que es la zona pequeñita, ¿no? Que es lo que ha quedado allí. La mezquita. Y en la mezquita, a día de hoy, mucha gente sigue yendo allí a rezar. Algo bastante curioso porque está abandonado, pero en cambio en la mezquita tienen puestas unas alfombras dentro de una forma muy básica. Y va la gente a rezar. Y lo que decía de que todo ha ido desapareciendo con el paso del tiempo es que, aparte de que los edificios son casas de una planta, 2 plantas, han ido completamente tapándose con la arena, que es algo impresionante ver cómo las dunas poco a poco van tomando terreno de nuevo y van comiendo todo aquello que el hombre construyó. No hace tanto, porque esto es de los años 80, principios de los 80, final de los 70. Resulta que ha ido también desapareciendo parte del encanto que tenía de ser un lugar muy perdido. Y a día de hoy, la última vez que he estado, hace muy poquitos meses, en mi Instagram tengo fotos, de hecho, de ese momento, ha debido ser en abril, sí, fue en abril. Ya se ha vuelto un pequeño negocio. Ahora ya han hecho una zona vallada alrededor. Vas, dejas un dirham, que es, para que nos entendamos, en euros son 20 céntimos de euro, o incluso menos, 15 a 20 céntimos de euro. Y hay un señor allí vigilándolo. No lo vigilan porque lo maltraten o lo traten mal el lugar, pero sí porque han visto que es una forma de negocio, lo que es un museo al aire libre, ¿no? Como este, en cierta manera, donde puedes visitar, hacer fotos. Ha perdido, diría, parte de la magia que tenía de ser un lugar muy solitario y desconocido, pero sí que sigue albergando esa carga, no diría negativa, pero sí esa carga como que te hace sentir un desasosiego, ¿no? Una cierta sensación de estar en un sitio de que incomodidad. No deberías estar. Incomodidad, exacto. Sí, sí. Y este Pero sitio, digamos sí, que por tratarse sí. de un país de cultura musulmana, no es como quizá en Occidente que son comunes pues los grupos de investigación paranormal o el Urbex, ¿no? De que de repente hay grupos de personas que buscando emociones fuertes o cosas fuera de lo común van a ir en la noche al Madán y pues bueno, ahora estamos aquí viendo si es que nos encontramos con la presencia del yin que está morando en estas... No va a haber eso. Sí que hay. Sí que hay, porque de hecho en YouTube, buscando, he encontrado personas de diferentes nacionalidades que han ido allí a intentar grabar cosas por la noche, por las tardes. Sí que hay. Sí que ha habido... Porque al final el tema espiritual está en todas las culturas, ¿no? Y al final en los miedos al más allá o al más acá, como lo queramos ver, sigue existiendo en ambas culturas, ¿no? Y aunque sí que posiblemente esté un poco más dejado de lado, porque a lo mejor, bueno, la religión puede más, ¿no? Respecto a lo que es la vida cotidiana, ¿no?
Pero sí que hay personas que van y por eso se ha hecho más conocido y por eso de hecho va más gente a verlo ahora, ¿no? El lugar. Lo cual es verdad que a mí me dio pena por esta razón, porque a veces como que ya pierde un poquito esa magia, ¿no? Del que descubre algo al principio. Pero bueno, también es no ser egoísta, porque igual que yo lo vi y me pareció un sitio muy increíble, muy curioso. Me pareció interesante y aparte la historia, ¿no? Porque hablan decían, ahí me dijeron uno o varios de las personas que estaban trabajando en aquellas obras, pues eso, que fueron poseídas por un jinn, con todo esto lo que conlleva, ¿no? Que sería un poco nuestra posesión demoníaca, vamos, para que nos entendamos, no sería mucho mejor tampoco, ¿no? Uh-huh. Y Sí, en el caso de las culturas musulmanas, así como, bueno, en el cristianismo, incluso los que no son cristianos pero viven en una tradición cristiana, pues cuando ocurren estos sucesos, ahí se acuerdan del cura o se acuerdan del pastor evangélico que tenga fama de exorcista. Esto No sé es si un es que tema... hay algo así por allá. Sí, sí lo hay. De hecho, voy a decir una cosa muy curiosa. Desplazándonos a lo que es Egipto, en Egipto, por ejemplo, los musulmanes, no hay que olvidar que hay una parte copta, ¿no? de gente cristiana en el país, una minoría, pero son... incluso los musulmanes, ahí me han contado cómo en ciertos casos de pensar que están poseídos por un espectro, bueno, sí, por una posesión infernal, se podría decir, de hecho piden ayuda a veces a sacerdotes católicos, porque no sé muy bien a qué se debe, no sé si quizá, es que no lo sé si es anterior o no, ¿vale? En este sentido, a la imagen que dio la película El Exorcista, que todos hemos visto, yo creo, ¿no? Creo que Sí. la imagen que dio de la fuerza de ese personaje es muy fuerte, que cualquier persona que vea eso lo sigue viendo como un hombre santo que es capaz de exorcizar, ¿no? Valga la redundancia, un cuerpo, una persona que esté poseída, ¿no? Y en este caso, iba a comentar eso que es muy interesante. Hay en Emiratos Árabes, de hecho, hay una película que es más o menos de culto, es una película, a ver, es muy basiquilla, no son grandes producciones ni mucho menos, pero se llama, sería el tío Najimri, creo que es el nombre, Najimri, lo puedo buscar, luego te lo puedo pasar por información y lo puedes poner en la descripción. Uh-huh. Y esta película está basada en esto, está basada en un grupo de chicos de Emiratos, de emiratíes, que van de vacaciones, creen que un amigo de ellos está poseído debido a una, no voy a contar la película, ¿no? Todo el nudo ni el desenlace, pero bueno, la película se basa en que creen que uno de ellos está poseído y hacen un viaje al Yemen para encontrar a su tío, que es este señor del cual se llama la película, que va a hacerle mediante un ritual, va a exorcizarle, ¿vale? Ellos, claro, en su idiosincrasia igualmente siguen teniendo estas creencias. De hecho, en el mundo musulmán creen mucho, por ejemplo, que en Marruecos existe lo que es la brujería, a la cual ellos acceden para leer el futuro y temas similares, ¿vale? O sea, no está, bueno, como en la Iglesia Católica igual, no está bien visto el hacer ciertas mancias, cierta brujería o ciertos... pero sí que por debajo lo que es la gente de a pie sí que sigue creyendo en ciertas cosas. Hay un tema muy interesante en Emiratos que no pasa en otros países árabes. Uh-huh. Cuando a una persona se le dice, por ejemplo, ves a un niño, ¿no? Un niño recién nacido y le dices a los padres que enhorabuena y que el niño, yo qué sé, que es muy guapo, o que es muy simpático o que es muy listo, ¿no? Siempre ellos, curiosamente en Emiratos, a mí me lo han dicho muchos árabes de otros países, dicen mashallah, mashallah, que eso es algo así como con la ayuda de Dios, pero no tiene nuestro enfoque, ¿vale? Este enfoque que ellos le dan, yo no lo sabía, me lo han dicho me lo han dicho personas árabes. El enfoque que le dan es un enfoque como si estuvieran quitando el mal de ojo que le estás dando tú por decirle esa buena palabra sobre el niño. O sea, sería algo así como Dios me libre, una cosa así.
Algo así, sí, algo así. Sí, es algo así. Realmente lo que es la traducción literal es gracias a Dios, pero ellos lo tienen de una manera que a mí me llamó la atención, me lo han dicho varias personas de diferentes países de la zona, del Líbano, me lo han dicho personas de Marruecos, seguro, sí, y de donde, bueno, de diferentes países con religión árabe, musulmana, perdón. Y me decían, dicen, no entendemos por qué esta gente siempre en este país, cuando se dice algo bueno a una persona, te utilizan esta frase como evitando que le estés introduciendo el mal de ojo, ¿no? Y es porque, bueno, siguen creyendo, ellos vienen de culturas animistas en un principio y tal, y todo eso, claro, ha ido quedándose en la sociedad, ¿no? Poquito a poco. Sí. Y ahora que estábamos Y es ya bastante interesante porque si vemos un mapa, Emiratos Árabes está frente a Persia, ¿no? Donde durante tanto tiempo fue imperante la religión zoroastriana y que incluso el Islam chiita ahí pues está impregnado pues de ciertos ecos todavía del zoroastrianismo, no es que haya sido vencido del todo, por ahí queda, y me imagino que también tuvo su influencia al otro lado del nunca mejor llamado Golfo Pérsico, en lo que ahora pues es Emiratos Árabes, lo mismo que en el caso de Marruecos, cuando se habla de este asunto de la brujería y todo. Bueno, antes por ahí hubo lo que ahora llamamos paganismo, también tuvo su etapa cristiana, creo que hay como una especie como de culto similar al de los santos, pero en los moravitos o algo así es en la zona de Marruecos, y obviamente es porque antes hubo cristianismo y tenían a su santo particular. Entonces ese sustrato de religiones anteriores queda todavía, ¿no? Y en el caso de la península arábiga, donde nació el Islam, ¿no? Donde el Islam se supone que es más fuerte y más arraigado inclusive, es curioso que todavía quede. Sí, siguen manteniendo tradiciones, al final hay un sincretismo religioso en todas partes, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que está muy por debajo, porque a lo mejor no lo van a mencionar de una forma directa, porque es un tema un poco más tabú, ¿no? El hablar de eso, pero sigue teniéndolo. De hecho, hablando ya de Persia, que estaba mencionando Persia, en los Emiratos Árabes, en uno de los 7 emiratos, en este emirato que acaba de mencionar, que era Ras Al Khaimah, donde está, bueno, me he equivocado, Sharjah, donde está Al Madam, que es un emirato de los más grandes que hay. No es el más rico económicamente, pero sí en territorios de los más grandes. Ahí está a día de hoy el gobierno, es la familia Al-Qasimi, que está, y resulta que esta familia está ligada con Persia. Es el enlace un poco de esa parte de la península arábiga con Persia. Y hasta el siglo XVIII, hasta el siglo XIX, tuvieron el famoso lugar que se hablará mucho por geopolítica, Bandar Abbas, que es un paso, está el estrecho de Hormuz, y Bandar Abbas es un puerto que existe ahí, que es un puerto que siempre nos están diciendo que como eso se cierre, el mundo se colapsa. Pues esa familia eran los gobernantes de lo que era ese puerto. Ahora a día de hoy era un puerto, es un puerto, y en esa época también era un puerto, es una ciudad, Bandar Abbas. Ahí la familia Al-Qasimi, y curiosamente esta familia Al-Qasimi, que a día de hoy son los sheikh, son los jeques de Sharjah y Ras Al Khaimah, resulta que también tienen su propio palacio encantado, ¿vale? Ajá. Del cual, si quieres, te puedo comentar un poco, que este también pero tiene por supuesto que sí. Claro que sí. Pues, Luis Miguel. Este palacio, aparte de que es un bellezón, es un lugar exuberante en cuanto a su creación, nos tenemos que imaginar que se empezó a construir en el año 73, cuando se acababan de formar los Emiratos Árabes, la Unión de Emiratos. Y el jeque Al-Qasimi, que es el padre del actual jeque en ese emirato, en Sharjah, resulta que empezó a construir un palacio para el cual estaba utilizando con unos $100 millones de la época. Es una auténtica barbaridad. O sea, si miramos hace 50 años el valor del dinero y ponemos $100 millones, que a día de hoy es muchísimo, hace 50 años, era una auténtica barbaridad. Empezó a construirlo, terminó de construirlo,
trajo diferentes artefactos, esculturas, muy diferente forma de decorarlo en el interior. Trajeron mosaicos de Marruecos, trajeron de Persia, trajeron de Asia, de Japón, de China, de diferentes continentes también, de África. Una vez que estaba todo construido, la familia empezó a vivir en el palacio, ¿vale? ¿Cómo os quedáis todos los que estáis escuchando si os digo que de la noche a la mañana el jeque y su familia hicieron las maletas, salieron despavoridos y no volvieron nunca más? Bueno, uno Porque- podría pensar que son excentricidades de gente rica que construye algo y luego se aburren y dicen, no, pues yo me puedo construir algo incluso más bonito. Pero no, tú ya has dicho que es encantado y eso implica algo Exacto. paranormal. Exacto. Entonces, el momento de que empezaron a vivir en este lugar, el lugar de nuevo es un palacio construido literalmente en medio del desierto. O sea, el sitio es entre dunas, llegas a un palacio que a día de hoy está allí. Entonces, cuando llevaban muy poco tiempo viviendo, era una familia igual numerosa, con todo el servicio, empezaron a ver luces extrañas por las noches, se levantaban grandes tormentas en la zona del palacio. Allí todo lo que tenga que ver con la naturaleza, lo comenté la última vez, fuego, agua, viento, el aire, lo relacionan con los genios. Y empezaron a tener lo que serían nuestros poltergeist dentro del palacio. Movimiento de objetos, y cada vez fue más violento todo. Tanto así que el servicio del palacio no quería trabajar en el palacio, lo cual trabajar allí era como trabajar en la mejor empresa que te puedas imaginar. Poco a poco, las caballerizas, todos los animales tampoco querían, se escapaban de la zona, y esto sí que te lo cuenta la gente porque fue un tema del cual habló todo el mundo, ¿no? Y después de nacer su último hijo, empezaron a ser cada vez incluso más violentos todos los movimientos de objetos, rotura de cristales. La gente habla de luces en toda esa zona, luces nocturnas que subían y bajaban como bolas de fuego muy rápidas que desaparecían en el firmamento y finalmente se fueron del palacio, dejaron todo detrás, ¿vale? Todo, las estatuas, los cristales, las alfombras, todo exactamente como tal y como vivían. No cogieron ningún objeto de ellos, ningún objeto personal, nada. Y a partir de ahí, en todos los Emiratos se creyó que el palacio estaba en sí maldito. Pasaron muchísimos años hasta que cuando hemos empezado a llegar gente expatriada, ¿no?, que han llegado allí y no conocían tanto, por curiosidad veías el edificio de lejos, no estaba vallado ni nada y te acercabas y veías que allí no había nada. Puertas abiertas, entrabas y era una casa perfectamente decorada. Hay que entender que es un país con una seguridad increíble, nadie va a llevarse nada de nadie, ¿vale? Entonces estaba perfecto todo. O sea, no estaba como ocurre a lo mejor en España, por ejemplo, por desgracia, que hay sitios que han sido abandonados y al final hacen un graffiti, lo pintan o queman, o uno va a hacer un ritual porque piensa que allí es mejor. Este lugar estaba intacto, exactamente igual. No... Y la gente sigue hablando eso. Y este jeque tiene un poco el nombre de que su familia tiene una maldición que alguien les ha echado, entendámoslo como nuestro mal de ojo, el mal agüero, y a día de hoy se sigue creyendo esto. Estuvo cerrado, se podía entrar y de nuevo este último año han puesto una taquilla, vas, pagas tus como $2 más o menos al cambio, que nos entendamos, se puede visitar. Yo tuve la suerte de verlo igual antes de estar completamente ya más
turístico como ahora. Estaba leyendo, ahora preparando el programa, quería ver una cosa y me ha hecho gracia porque incluso en comentarios, ¿no?, de Google, una reseña y ponen: esperemos que abran pronto un restaurante porque no hay nada alrededor. Da un poco esa pena que dices, un lugar tan mágico, tan increíble, espero que nunca hagan un restaurante ahí, ¿no? No, pero si es que hacen un restaurante, no creo que las cosas les vayan tan bien, ¿no? O sea, de Eso repente estoy están, no pensando sé, yo. friendo un huevo y les dan con la sartén en la cabeza, ¿no? Una cosa Sí, así. exacto, Y va exacto. a ser el restaurante encantado, o sea, va a aumentar un lugar más en ese sitio Exacto. para la leyenda, ¿no? Para el misterio. Sí, eso es, eso es. Hoy en día, por desgracia, el mundo es un poco así, todo es un espectáculo, ¿no? Y es cierto que en ese Emirato, cuando miramos al país, es donde están todo ese tipo de leyendas y tal, se quedan mucho en esa zona. Yo imagino, supongo que aparte de que eran las zonas que han estado pobladas más tiempo en lo que es ese territorio de Emiratos, entiendo que por eso tiene un arraigo mucho más fuerte, una espiritualidad más potente, ¿no? Porque en todas las montañitas es una zona. Emiratos está compuesto básicamente lo que es la costa de la línea de mar, ¿no? Entonces tienes la costa, entras, hay un desierto y dentro del desierto hay una zona montañosa que es desértica. Pero los pobladores, las tribus fundamentales del país vivían ahí, vivían en lo que era el interior del país, controlando los caminos que venían de la ruta de la seda y de las especias. Y en esas montañas, a día de hoy, no hace tanto, porque eso no hace tanto además, había cuevas que estaban habitadas por estas tribus, vivían en esas cuevas. De hecho, a día de hoy se pueden hacer algún trekking o tal, y encuentras de vez en cuando que hay tinajas, sigue habiendo alguna puerta de madera en alguna cueva. En sitios son sitios muy remotos realmente, o sea, para llegar no, o sea, siendo un país muy pequeño, realmente llegar ahí son caminos bastante malos, vas en 4x4 y aún así tardas a lo mejor en entrar 4 o 5 horas, ¿no? En un país es un territorio muy pequeño realmente el país. Pero porque son muy inhóspitos, ¿no? No hay, lo que son las carreteras buenas son muy buenas, pero lo que es zonas donde no vive nadie realmente no hay nada o es muy subdesarrollado, ¿no? Y esto Y sería el Palacio del en esos Cantado de los Al-Qasimi. lugares, en esos lugares, cómo hacen con el tema del líquido elemento del agua, porque bueno, dices montañas, que además son montañas desérticas, y están Esto, ahí, claro, pero esto es exacto. Esto es muy, pero que muy interesante. Yo muchas veces he dicho, ¿cómo esta gente qué arraigo tenían a su tierra para poder vivir ahí con el clima tan horrible que había, ¿no? Porque realmente sí, o sea, el verano es horrible y es que el invierno tampoco es mucho mejor. O sea, pues este tema, me alegro mucho de esto. Estaba diciendo que esta zona es la zona que está poblada más tiempo. Pues es que resulta que en Sharjah, en este Emirato, tenemos un lugar que se llama Mleja, Maleja, allí lo ponen de diferentes maneras, ¿vale? Mleja, Maleja. Y aquí en este lugar, ahora cuando yo diga la palabra acequia, todo el mundo va a saber. Una acequia, yo entiendo que en Perú le claro, llaman igual a la acequia, sí, ¿verdad? por El supuesto que sistema. sí. Y aquí, cuando somos pequeñitos en el colegio nos dicen, las acequias las trajeron los árabes a España, ese sistema de riego, ¿no? Pues cuando uno está en este sitio en Maleja, resulta que ahora a día de hoy han ido haciendo excavaciones, han encontrado lugares arqueológicos que tienen 8.000, 9.000, 10.000 años de antigüedad. Y ahí aparece por primera vez en toda la zona lo que ellos llaman alfalash, que el alfalash es nuestra acequia. Entonces, esto es parte de la pregunta que me estabas diciendo sobre cómo sacan el agua. Ellos, como vivían en ese medio, pero ese medio nunca fue tan árido. ¿Qué ocurre? Vivían en una especie de sabana, como la sabana que encontramos hoy en día cuando vemos un reportaje de Kenia, de Tanzania. Entonces, seguían teniendo lluvia, tenían un periodo de lluvia, de sequía, lluvia y sequía. El tipo de tierra
es la parte más baja es barro, es como el barro del que se saca la cerámica. Por eso los árabes además se les da muy bien el tema de la alfarería, que también es una palabra árabe, de origen árabe. Entonces, ¿qué ocurría? Llovía, se quedaba la primera capa de agua, excavaban un poquito, esa agua caía y se quedaba tapado debajo. Se dieron cuenta, claro, cuando fue cambiando el clima poco a poco, la evaporación era más rápida por el calor, duraba más tiempo y había menos agua. Pero ellos se daban cuenta que siempre en el lecho inferior seguía quedando el agua retenida. ¿Cómo hacían? Hacían como si nos imagináramos escalones, los hacían y los tapaban por arriba, otra vez con barro, pero el agua quedaba debajo, se iba filtrando y por otro agujero ellos iban haciendo agujeros para llegar a ese agua, con lo cual siempre el agua se les iba quedando en un piso inferior y con esto hicieron un sistema de riego bastante grande en la zona. Esto en el museo de Sharjah, de Maleja, te lo explican muy bien y la verdad que es muy interesante cuando lo ves, porque no te esperas toda la historia que tiene detrás. En el museo, cuando te hacen la explicación, te ponen un vídeo muy bien hecho, además, te lo explican como un poco parte de la historia del hombre moderno, podemos decir, nació ahí. Están muy orgullosos porque esto lo han descubierto no hace tanto, esto lo han descubierto hace 30 años, 25 o 30 años, ¿vale? Han tenido dinero para invertir y en hacer arqueología y han logrado encontrar esto, lo cual es bastante interesante. Y esta era una de las maneras que tenían para tener agua siempre, Aparte luego es gente que son expertos en su medio, ¿no? Con lo cual te encuentran agua realmente en muchos sitios. Pero en la forma de irrigar y mantener el agua todo el año era esta, mediante pozos subterráneos. Y es muy interesante, la verdad, cómo así iban luego regando campos, ¿no? De hecho, allí cuando vas, ves las plantaciones datileras, de palmera datilera, y está llena de acequias y de pequeños pozos subterráneos. Eso es muy interesante. Es algo de su cultura muy inherente a su cultura, a lo que son, ¿no? De dónde han salido. De lo que están Claro, muy y orgullosos. sobre todo es el ingenio humano siempre intentando domar hasta las geografías más difíciles, ¿no? Y Exacto. claro, las poblaciones que viven en lugares especialmente complicados, ¿no? Como Eso pueden es, ser los que sí. están en zonas heladas o los que están en todo lo contrario, en zonas que son plenamente desiertos de calor, ¿no? Pues se las ingenian de maneras que a otros ni se nos ocurrirían, ¿no? Además que son generaciones de desarrollo, de plasmar por ensayo y error seguramente hasta que le surgió un sistema que cumplía con la función. Eso es. Y allí han ido encontrando, a día de hoy siguen encontrando muchísimos artilugios muy antiguos. De hecho, todos esos museos muy pequeñitos, he recorrido yo creo que prácticamente todos, te los vas encontrando en diferentes sitios y encuentras diferentes artilugios muy interesantes, ¿no? Porque ves algo de lo que luego salió un nuevo tipo, a lo mejor, de lanza o las espadas, que nosotros conocemos un poco, las espadas de los árabes. Es muy interesante porque has visto la evolución toda esta época, ¿no? De poco a poco, cómo empezaban con cosas de artilugios de piedra, después ya lo que es la era del bronce, tal. Y es muy interesante cómo han ido. Y por eso yo decía que esa zona, en concreto ese emirato, toda esa región es la parte como más antigua del país realmente. Porque luego lo que es Dubái, lo que es la ciudad de Dubái a día de hoy, es distinto. Dubái era un puerto de mar, más o menos, no tiene una gran importancia, pero donde existían muchas perlas, porque allí siempre han vivido del cultivo de las perlas. Bueno, sí, pescar perlas diría yo más, pero sí. Es de lo que han vivido siempre hasta que luego ya encontraron el petróleo, pero lo que era la costa vivían de las perlas. Y una leyenda muy interesante que hay es el pequeño país, muy pequeñito país que está justo al norte de Emiratos. Es una isla, mucha gente lo va a conocer por la Fórmula 1, que es en la ciudad de Manama, que es la capital. Bahrein, si no me de equivoco. Bahrein, exacto, Bahrein. ahí estás.
Exacto. Entonces, ellos tienen, para que veamos que luego muchas cosas que pensamos que han perdido a lo mejor leyendas y tal, no. Ellos, Bahrein, lo tienen como un lugar donde a día de hoy sí que existe aún el pecado, se puede decir los pecados capitales, carnales para el Islam, ¿vale? ¿Debido a qué? Dicen que en Bahrein un pescador encontró una perla que Alá, que Dios, había creado, una perla muy grande en la que él se reflejaba. Y esa perla era tan grande que siempre el sol está iluminando todo lo que hay alrededor, tanto que Alá no es capaz de ver lo que está sucediendo ahí. Con lo cual, si alguien tiene que pecar, lo tiene que hacer en Bahrein. ¿Cómo os parece? Me parece interesante. Y en realidad en Bahrein hay tanta tolerancia religiosa como para permitir que la gente pues cometa esos pecados que ya nos estamos imaginando. Exacto. Para ellos, sí. ¿Vale? Si un occidental va, dice, madre mía, qué gente tan cerrada. Pero sí que es cierto que Bahrein, yo más he conocido a gente de allí y hablando con gente que ha vivido allí tiempo, además. En Bahrein siempre, por ejemplo, ha existido el consumo de alcohol, se ha permitido que vayan otras confesiones. De hecho, a día de hoy, la división que existe en la Iglesia Católica del sur y el norte de Arabia, que es como se denomina, ¿vale? En la del sur de Arabia, la sede está en Bahrein, que por cierto el sacerdote, bueno, es obispo, que está allí, es de la orden trinitaria. Y yo no le conozco directamente, pero mi buen amigo Ramón, que es un misionero trinitario, ha convivido con él muchos años en Madagascar, que estuvo de misionero muchos años, y este señor luego se fue a otra... no lo puedo contar en radio, pero bueno. ¿Ya? Y luego es donde está ahora. Está ahora allí de obispo. Es donde está la sede vaticana, se puede entender, del catolicismo, está en Bahrein, que es donde tiene la catedral. Sí. Sí, porque siempre ha sido el país como que un poquito más abierto de la zona, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el consumo del alcohol siempre se dejó al extranjero el consumo del alcohol. Tienen otra concepción de esto. Luego es un país un poco curioso, es un país muy pequeño, es minúsculo, con una población muy pequeña y una población muy dividida. Pero bueno, eso ya yo creo que entra también llamar la geopolítica, que muchas veces mezclan un poco los intereses que puede haber regionales con los mundiales, con sus poderes religiosos. Pero sí. Uh-huh. Y bueno, entonces estamos haciendo este recorrido por la parte árabe del Golfo Pérsico y resulta que un poquito más allá, y como si fuera más bien una punta, está Qatar, ¿no? Que tanto se ha hablado por el reciente mundial y todo este tipo de cuestiones. Sí. ¿Cómo has estado ahí seguramente? Sí, he estado. Qatar, dentro de los países, yo diría que la mayor división, ¿vale? A nivel lo que nos puede chocar, ¿no? El modo de vida del día a día. Sería Qatar y Arabia Saudita, los colocaría en la misma altura. A nivel, ajá, cuando hablamos, lo que confronta un poco con nuestra forma de ver la vida. Lo que sería ya, tocaría nuestra concepción universal. Estos dos países ya son mucho más complejos, tanto Qatar como Arabia Saudí. Y entre ellos dos tampoco se llevan bien, esto es una realidad. Tienen un problema ahí bastante fuerte, son problemas muy antiguos, porque son diferentes familias, son diferentes. Hace unos años, hace 6 años, 7 años, el 2016, si no me equivoco, 17, los países árabes, ellos tienen un acuerdo entre ellos, ¿vale? Que son los países del Golfo. Que ellos no se llaman del Golfo Pérsico, se llaman del Golfo Árabe, del Golfo del Mar Árabe, ¿vale? No entienden que eso pertenezca a Persia, no le dan ese beneplácito a los persas. Bueno, en realidad debería llamarse, que ahí también habría discusión de quién va primero en el nombre, ¿no? El Golfo Árabo-Pérsico o Pérsico-Árabe, ahí también claro, habría discusión, ¿no? Claro, yo aquí en casa tengo un mapa mundi y me pone Golfo Pérsico.
pero cuando llegas allí, lo primero que ves pone que es el mar árabe, Golfo Árabe, ¿sabes? Lo pone bien claro, así te lo ponen así, Golfo Arábigo. Y sobre todo si vamos a hablar de nombres, ¿no? Muy aparte de lo Claro, de los persas que ahora dicen que nunca ha sido Persia, que ese era un exónimo, que en realidad es Irán, ese es otro sí. tema, pero creo que en tiempos del dominio británico se le llamaba algo así como Costa de los Piratas o algo así a lo que ahora son los Emiratos Árabes, ¿no? Pero se Sí, buscaban unos nombres pero sí, increíbles. Sí, porque esa zona está llena de hecho está llena de fortificaciones, de pequeños fuertes que hacían los portugueses para defenderse, porque estos terrenos estuvieron prácticamente, cuando uno mira al mundo, donde han estado los ingleses después, primero estuvieron los portugueses. Pasa que bueno, y ahí ha pasado eso, estaban los portugueses que se dedicaban al mercadeo, tal y cual. Y esto que hablábamos de Qatar, claro, Qatar hay que entender que son unos países minúsculos con un poder económico exagerado. O sea, ellos producen petróleo para vivir ellos y sus próximas 500 generaciones sin trabajar, ¿no? Y esto, claro, da lugar a muchas tensiones en la zona, ¿no? Porque todo el mundo quiere ser parte del pastel. Y, por ejemplo, antes te estaba mencionando a esta familia Al-Qasimi. La familia Al-Qasimi está emparentada directamente con Qatar. Entonces, cuando estos países se enfadaron hace unos años, ¿qué ocurrió? Dijeron, en menos de 24 horas, cualquier persona catarí, esto en Emiratos, o al revés, Emirati en Qatar, tiene que abandonar el país en 24 horas. No tiene más tiempo, ¿no? Esto fue lo que ocurrió. Pero, ¿qué ocurre? Muchas familias son matrimonios mixtos entre familias. Entonces ellos tenían como una especie de documento que sí que les permitía el poder seguir yendo de un país a otro para visitar a su familia, ¿no? Y esta familia Al-Qasimi pues estuvo un poco dialogando tal y cual hasta que, bueno, si no recuerdo mal, hace 3 años, de nuevo volvieron a reabrir las fronteras entre ellos. Pero esa tensión siempre la tienen ahí, porque no se llevan particularmente bien. Dentro de Emiratos, sí que los 7 Emiratos se llevan muy bien. Arabia Saudita interiormente también tiene sus problemas. Qatar tiene los suyos. Y hablando de estos temas así, iba a contar una cosa súper interesante. Si yo digo la película que se llama El Señor de la Guerra, ¿suena? De Nicolas Cage. Suena... Ah, ya, ok, ahora sí sonó. Nicolas Cage. ¿Ya? Pues es que resulta que esto también es un misterio, la verdad es un misterio. Cuando uno busca información de este tema, es bastante, como es un tema muy controvertido, pues claro, muchas veces no interesan ciertas cosas, ¿no? Lo que pasa es que depende de dónde lo encuentres, vas a ver un contraste que dices, esto debe ser la verdad. Resulta que en este lugar, en Ras Al Khaimah, que es uno de los Emiratos de Emiratos, donde estaba la familia Al-Qasimi, que es uno de los, el jeque de allí, en Ras Al Khaimah, cuando uno va por la carretera, según sales de este palacio encantado del que hemos hablado, va uno por la carretera hacia la costa y al cabo de más o menos 1 hora, sí, a mano derecha, entre la carretera y el mar, de repente uno se topa con un avión gigantesco, un avión que es el tipo Ilyushin 276. Es un avión que lo hicieron para quitar el Antonov, el famoso Antonov gigantesco de 4 motores, que era de carga. Pues este avión fue como un modelo nuevo que hicieron los rusos en la Unión Soviética y era un avión que estaba diseñado para aparcar, no, para poder aterrizar fácilmente en pistas de lugares donde no existiera lo que es el asfalto o el cemento, el hormigón, ¿no? Pudiera, pues esto, aterrizar en un lugar en el que hubiera una planicie y ya está, no te hiciera falta mucho más. Pues este avión se encuentra allí. Entonces, cuando uno ve este avión, dice, qué raro que hace aquí este avión. A 1 kilómetro o así hay como un aeropuerto muy pequeñito. Y entonces, cuando bajas, ves el avión, ves que aquello está abandonado hace años, pero resulta que leyendo la vida de Victor Wood, que es el personaje en el que se basa la película del Señor de la Guerra, resulta que descubrimos que Victor Wood en los años 90 creó
una aerolínea que se iba a dedicar al tráfico, él no iba a decir que se iba a dedicar al tráfico de armas, pero bueno, su trabajo era este, o sea, es un señor que vive de esto, ¿no? Del tráfico de armas a nivel global, a nivel mundial. Este avión se quedó allí, llegaron las fuerzas del orden a confiscarlo y el avión se quedó. Pero las armas llegaron a sacarlas a tiempo. Cuando lees la biografía de Victor Bout, puedes encontrar que esto ocurrió en el año 98. Mientras que cuando uno busca información, curiosamente, por ejemplo, en Wikipedia o tal, puedes encontrar, cuando encuentras accidentes aéreos de ese modelo de avión, te sale que en julio del 98 hubo un accidente de ese avión que cuando despegaba en la pista de aterrizaje cayó en el mar, lo cual no es real porque o era otro avión o era otro avión del mismo fabricante, o estamos hablando que están mintiendo claramente porque el avión está allí y es un avión que está en tierra y no está destrozado. O sea, si un avión Claro, se y cae es en el mar... un avión, digamos, Sí, que preferible es decir que cayó en el mar porque si no se meten en exacto, cosas incómodas, en contextos criminales, más que exacto, delictivos inclusive. Entonces, claro. exacto. Sí, sí. Y se ha vuelto un lugar donde va mucha gente a hacer fotografías, es un sitio muy curioso. Y han decidido este año pasado, yo creo que ahora ya estará desmantelado, pues, desgraciadamente. De nuevo volvemos a lo que hablábamos antes, un poco a las culturas olvidadas, al mundo que va creciendo como un reloj de arena, ¿no? Y va tapando todo cuando pasa el tiempo. Posiblemente ya esté desmantelado a día de hoy. Pero esto ha estado allí hasta hace nada, yo lo he visto la última vez, creo que hace 2 años o una cosa así. Pero ya este año dijeron que lo iban a desmantelar y esta empresa la creó este señor que se dedicaba, pues eso, quien haya visto la película, pues era un señor que había emigrado a Estados Unidos, vio negocio en el tema de las armas y empezó a comprar armas entre un país y otro y de hecho a montar guerras entre diferentes señores de la guerra para él poderle vender armas a uno y a otro a la vez, ¿no? Que es muy de geopolítica e incluso es un misterio de nuestro tiempo de cómo se alimentan los conflictos. Es de plena y lamentable actualidad, ¿no? En estos momentos, en estos precisos instantes, en varias partes del mundo, al parecer. Y he estado, exacto, y he estado buscando hoy información, digo, como voy a hablar contigo y te quería comentar este tema que me parece muy interesante. Digo, voy a mirar y resulta que ahora este señor está en Yemen. Uy, no, los hutíes. Sí, eso es. Pero no obstante, este señor, después de ser porque nunca llegó a estar en la cárcel, es lo que suele pasar cuando uno tiene ya mucho poder y mucho dinero y imagino que puede hacer chantaje a diferentes personas, realmente no llegó a entrar en la cárcel. Lo más interesante, yo creo, de todo, en un momento determinado él escapa, se va a los países de Asia Central, Kazajstán, Turkmenistán, todos los istanes, ¿no?, que están en esa zona. Desaparece allí, la CIA le busca, todo el mundo le busca y finalmente termina trabajando para la ONU. Para conseguir armamento para la ONU, y esto es real, o sea, esto es un tema, le dejaron seguir ese camino, como decir, bueno, es una persona que está especializada en todo el comercio de armas, sabe dónde hay conflictos, dónde no, tal, pues puede ayudar ahora de una manera buena, ¿no? Y debió estar en unos años, esto lo cuenta en su biografía, unos años ha debido estar, y yo ya le había perdido la vista, ¿no? Porque esta biografía me la habré visto hace 7 años, 8 años, 10 años. Pero hoy me ha sorprendido cuando he visto que ahora, a día de hoy, está en Yemen y ya otra vez ha vuelto a lo que eran sus orígenes otra vez. A dedicarse las andadas. A las andadas, bueno. Sí. Bueno, ya, las almas podridas pues no pueden fructificar bien, ¿no? Como dice, creo que incluso está en la Biblia, ¿no? Este tema de que, bueno, por sus frutos los conocerás y todo ese tipo de cosas, pero sí. ¿Y qué te parece, ya que nos estamos acercando así de rapidito, rapidito a la hora, es el tiempo del programa en radio, si finalizamos con un último misterio? Tú elegirás si de los EAU, los Emiratos Árabes Unidos, de Qatar, de Bahrein, de Yemen, de Arabia Saudí. Tú dirás, tiene un cierre espectacular. Pues yo creo que Arabia Saudí. Creo que Arabia Saudí, cuando
hablamos de la Kaaba, el lugar donde los peregrinos de la Meca hacen su peregrinación todos los años, el lugar donde a Mohammed, a Mahoma, se le apareció también lo que sería Jibril, Gabriel. La Kaaba, ¿qué es la Kaaba, no? Porque aquí creo que más allá de la imagen religiosa de Islam, la Kaaba, se ha hablado mucho sobre ello, si en realidad no es un meteorito que cayó o un artefacto creado por visitantes de otras galaxias, de otros planetas, en algún momento muy lejano, y que en todas estas culturas preislámicas ya quedó todo impregnado y todos sabían que allá había algo mágico. Y es que muy cerquita de la Kaaba, a unos kilómetros, cuando estábamos hablando del desierto, del agua, cómo sacan el agua, hay un agua religiosa que ellos le llaman Zamzam. No sé si has escuchado este término antes o no. Me parece que tiene que ver con los jeans por ahí o algo así. No. El Zamzam es un agua, ¿vale?, que los musulmanes cuando van a la Meca compran y según hay mezcla leyenda y tradición al final, porque esas cosas, el Zamzam es un agua milagrosa que los musulmanes cuando van compran. Además existe, esto es una cosa curiosa, cuando entran en Arabia Saudita o en esos países les dejan transportar hasta 10 litros de Zamzam en una garrafa, ¿vale? Es como que no tiene este tipo de cosas de no puedes llevar 100 mililitros o un litro o tal. 10 litros pueden llevar porque se entiende que es un agua milagrosa que tienen derecho una vez en la vida que van allí podérsela llevar a su casa porque sana. Es un agua con propiedades curativas, sanadoras. Sí, sí. Y el Zamzam se entiende que es el agua que Dios le dijo a Mahoma: ahora que te han echado de tu tierra, tal, no te preocupes que te voy a dar agua para beber. Dieron un golpe en el suelo, se abrió ese agujero y después de los años que han pasado ahora, 1300 años, sigue echando agua día y noche. Y creo que es un misterio que además tiene mucho del mundo judeocristiano. A eso quería llegar. Me recuerda mucho al tema de Moisés golpeando, ¿no?, la roca y de pronto mana agua. Exacto, es muy... Y este lugar, vamos, es un lugar que visitan y al que van a comprar este agua, Zamzam. Sí, esto en sus peregrinaciones a la Meca siempre puedes ver que la llevan, ¿no? Es parte de tal y lo venden allí, ¿no? Y es muy interesante. Y todo el tema de la Kaaba igual es muy interesante, el qué es esa famosa roca, ¿no? Uh-huh. Me imagino que en el caso del Zamzam también tendrá pues sus propias historias y testimonios de curación, de prodigios. Por eso es que la tradición ha persistido a día de hoy y tanta gente, o sea, para que una tradición persista más allá de que lo diga un texto tomado por sagrado, también es porque hay testimonios por lo general, ¿no? El cristianismo ocurre igual. Uh-huh. Claro, hay que pensar que a la Meca va muchísima gente enferma, como pasa a lo mejor aquí en Francia, en Lourdes, va la gente enferma a sanarse. Mucha gente enferma, va mucha gente mayor, gente que a lo mejor padece alguna enfermedad terminal o van en peregrinación y no van en sí tanto a rezar, que van, pero van buscando una curación, algo que les dé esperanza, ¿no? Que es lo que busca el ser humano al final en la religión, esperanza. Y esto es, y el Zamzam esto es. A mí es un tema que no conocía hasta que, bueno, al final lo ves, preguntas qué es esto, ¿no? Porque es que lo lleva la gente o lo ves, ¿no? Y lo preguntas y tal, y te dicen, vale, esto es un agua bendita, es un agua bendita. Es un agua curativa, un agua con propiedades. Sí. Pero qué interesante, ¿no? Esto que se repite en tantas culturas y lo mismo, lo que te dije, no solamente es el tema cultural, sino los prodigios que muchos aseguran haber recibido
de tal o cual elemento, sea agua, sea tierra, que se toman por bendito. Qué interesante, Luis Miguel. Yo quiero agradecerte Sí, entonces por estar en no, un este placer. programa de Misterios al Anochecer. Y mira, hemos hablado principalmente de los Emiratos Árabes Unidos, así que tendría que haber otro programa para hablar en este caso, yo no sé si de Yemen, de Arabia o de cada uno, o los mezclamos, ya eso tú dirás. De Arabia Saudí me Como, refiero cuando digo Arabia. por supuesto, por supuesto. Sí, se puede hablar. Todos estos países tienen una relación entre ellos bastante circular, se puede decir, porque siempre han estado moviéndose de un lado a otro, con lo cual son como pequeños enclaves de poder, ¿no? Pequeñitos lugares en, donde han ido sucediendo muchas cosas a lo largo de los años ajenas a nuestros ojos. También digo una cosa, debido a la tradición española, la islamización del país, la invasión musulmana y tal, sí que es verdad que muchas de estas cosas, incluso en España, encuentras a veces arraigadas cosas que dices, esto viene de allí, ¿no? Que a Ujú, veces se nos olvida, ¿no? ujú. Sí, Sí, de hecho iba a decir, yo ya tengo ya el nombre para cuando hablemos de Yemen. Ese programa se va a titular cuando se suba a YouTube. ¿Es realmente feliz la Arabia feliz? Así se va a llamar. ujú, No hay otra. Sí, sí, sí. eso, Porque esa era está pues muy la bien. Arabia feliz en tiempos de los romanos. Exacto, la Arabia feliz, exacto. Que a día de hoy, por desgracia, está sufriendo, no en todo el territorio, pero en una parte del territorio, un conflicto bélico. A eso hace referencia ese título propuesto, porque en Claro, realidad desde su conformación como Estado independiente, primero que estaban divididos en dos Yemen, ¿no? El de exacto. Saná y el de Adén, han pasado por montones de conflictos por eso. Entonces, parece que lo de Arabia Feliz, bueno, habrá sido en esos tiempos, me imagino, por temas climáticos, etcétera, pero ahora hay mucho, mucho trabajo por hacer ahí en cuanto a la sociedad y a la paz, ¿no? Sí, a la paz que hace falta en el mundo más que nunca, porque hay muchísimos conflictos que siguen alimentándose, por desgracia, a día de hoy. Y sigue, Sí, sí, seguimos así es. viendo muchas barbaridades en muchos lugares del mundo ahora mismo. Sí. Así es, Luis Miguel. ¿Y a ti, cómo te encuentran en las redes sociales los que se emocionen y digan, quiero saber algo más de Luis Miguel, conocido como Viento Viajero? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te ubican? Pues eso sería en Instagram, me pueden escribir por privado si quieren alguna información de algún lugar. Tengo fotos de lugares que he visitado, porque he visitado, o sea, a lo mejor 100 países del mundo, 130 países del mundo, y siempre tengo tiempo, no siempre tengo tiempo, pero siempre tengo tiempo para una respuesta agradable. Así que más que muy encantado de que la gente me pida, oye, mira, pon contenido de esto, tal, o de lo otro. Y siempre va a ser un placer poder eh, enseñar a la gente cosas que he tenido la suerte de vivir en primera persona y que me siento muy afortunado además. Ujú, Porque a veces comentaba con un amigo el otro día, digo, claro, digo, para mí ha sido mi vida, es como lo normal, el día a día, pero para mucha gente es algo muy exótico, claro, es algo muy fuera de lo común, ¿no? El ujú. haber Es pululado algo por esos lugares, claro. claro, que Para mí, en poco, bueno, cambio, sí, claro, sí, que pero, digamos alguno por ahí, por la circunstancia que fuera, sí, podrá decir, bueno, yo he estado en Dubái, de hecho conozco a un par de personas que sí han conocido Dubái en un plan claro, más sí, turístico que otra cosa, o alguien sí. pues habrá ido a Qatar por el Mundial, no sé, pero de ahí a internarse y conocer más a profundidad lo Sí, lo que es verdadero de esos la... países, lo genuino, ese es otro tema. Exacto, eso es, eso es, eso es. Y estaba aquí ahora mismo tomando una infusión. Como he dicho antes que hacía frío, me preparé un buen té calentito, que aquí ya son las 12:30 de la noche. Tengo la luna ahora mismo encima de mi cabeza, una luna llena, preciosa, pero preciosa, espectacular. Tengo aquí, porque tengo una ventana así en el techo y se ve perfectamente. Y tengo aquí también delante de mis narices, ahora mismo aquí en el posavasos, tengo de Rumanía, otro lugar también lleno de misterios. Una tierra que incluso para los europeos es muy, pero que muy misteriosa. Porque no es un país muy conocido fuera de ellos, ¿no? Aparte de Drácula y tal, es un país lleno de misterios, ¿no?
y es uno de los lugares en los que también tengo la oportunidad de estar mucho tiempo. Y es verdad que sí, y agradezco muchísimo, Fernando, la verdad, agradezco mucho a los oyentes, a toda la gente que esté escuchando, el tiempo que me has dejado ahora mismo compartir contigo, con vosotros. Es un placer, la verdad, porque creo que está muy bien poder regalar estos minutos, ¿no?, para ver otra perspectiva también del mundo, otros misterios, otra forma de ver la vida, ¿no? Otra forma de acercarnos a la misma realidad al final. Y sí, y yo lo que he dicho, siempre encantado. Yo en mi Instagram, Viento Viajero, si cualquier persona me quiere, oye, tal, o seguir, o preguntarme, si ven una foto de Kazajstán, dicen, oye, esto, pues yo le puedo, encantado de la vida, de siempre dar un pequeño... si me preguntan dónde puedo ir o qué tal o qué es mejor o esto es peor, ¿no? Siempre va a ser un placer. Y sí, encantado, la verdad, una noche más de haber compartido un tiempo maravilloso, que allí deben ser las 6 de la tarde, 5:30 de la tarde. Sí, cuando estamos grabando esto son las 5:28, así. Pero por allá ya están de madrugada y pues por eso te agradezco especialmente por el tiempo. Un gran saludo entonces, Luis Miguel, Viento Viajero en Instagram, y pues hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches, tardes. Así es. Y amigos, ustedes que están a través de la radio, también muchas gracias por su sintonía, los que están en Radio Arequipa Internacional FM, en Radio Estación Lama 96.3, Imperial 12, DNX.es la radio del misterio, y Misterio Infinito Perú en YouTube. Fuerte abrazo, que descansen y hasta la siguiente edición. Lima Sur, Arequipa y Lamas Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.